Buenos días, ¿cómo andan? Acá estamos nuevamente para una semana más de reflexión y de encuentro con Jesús. Vamos a disponernos para este rato de escucha a través del pedido a Jesús que Él se quede en medio nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto con Jesús le decimos a Dios Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo les ha ido la semana pasada? ¿Cómo les trató esta nueva forma de rezar, que es la contemplación? Espero que les haya ido lindo, que hayan podido disfrutar del encuentro con Jesús y se hayan podido poner en las distintas vivencias y en distintos lugares, ¿no? Después que yo les presentaba el tema a ustedes, me quedé pensando en mi vida personal, cómo me había ubicado en cada uno de estos textos, ¿no? Y en el nacimiento de Jesús me acordaba que había estado presente como acompañándola a la Virgen, ¿no? Y me hizo mucho bien como imaginarme estar presente en la escena, porque uno capta cosas que de normal en el Evangelio cuando lo leemos no nos detenemos. Bueno, entonces espero que les haya ido lindo, que hayan podido disfrutar. Y bueno, y vamos a seguir haciendo este tipo de oración, que es la oración de contemplación. Les recuerdo, como la otra semana, y les vuelvo a insistir, en la contemplación lo más importante no es lo que hago yo, sino lo que hace Dios y mi disponibilidad para que Él haga en mi vida lo que le corresponde, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, y está bien, a tener, como uno dice, hacernos cargo de nuestra vida. Está muy bien eso, pero en la oración hay que dejar que Dios nos lleve por donde Él quiere y no por donde nosotros queremos, ¿no? A veces muy sutilmente nosotros organizamos la oración y vamos por donde nosotros queremos. Y Dios se encarga de decirnos: déjate conducir, déjate acompañar, déjate llevar por mi palabra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo este mes de oración? Es poder tener un conocimiento más profundo de Jesús, para más conocerlo, más amarlo, más servirlo. Y por otro lado hay que tener en cuenta que esta búsqueda de un conocimiento más interno de Dios tiene que ver que conociéndolo podamos ser otros Cristos en el mundo en el que estamos viviendo. Y más allá que a veces a nosotros nos puede parecer que es una locura pensar que somos otros Cristos, también tenemos que tomar conciencia que para mucha gente el Evangelio solo es leído a través de nuestra vida, no a través de la palabra, y la palabra hecha carne en Jesús, y también la palabra hecha carne en cada uno de los que hoy seguimos a Jesús. Bueno, si ustedes tienen el texto en la mano, esta semana vamos a seguir conociendo la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, y lo primero que vamos a tener, o el primer texto que tenemos, es la presentación en el templo, ¿no? Jesús es presentado al templo. Entonces, bueno, la petición es demandar lo que quiero, será aquí pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ama y le siga, ¿no? Este amor a Jesús tiene que ser un amor a Jesús y también un seguimiento. Como cuando amamos a una persona, cuando amamos a una persona, la acompañamos y estamos con ella. Bueno, con Jesús lo mismo. Y fíjense que hoy que grabo esta charla, que va a ser para mañana jueves, pero hoy también es el Día del Amigo. Entonces, en este Día del Amigo, nuestro gran amigo es Jesús. Y todas nuestras amistades humanas están centradas en este gran amigo que es Jesús, el que nos enseña a ser amigos, ¿no? Bien, fíjense que en esta presentación del templo el preámbulo dice, hay un comentario ahí de un texto
Y después de eso viene la palabra de Dios del Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 22 al 38, que eso lo leen ustedes. Y fíjense que acá vuelve a pedirnos lo mismo. Lee el relato de la presentación que nos cuenta Lucas, contémplalo. Entonces vuelve a pedirnos ver los personajes, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, después reflectir para sacar algún provecho. Acuérdense que reflectir significa dejar que este texto o este evangelio nos dé luz en nuestra vida cotidiana. Para esto hacemos estas contemplaciones. Después, propone traer al niño para que sea consagrado al Señor como primogénito, observar cómo Dios se encarna, la dependencia cultural y religiosa, el acatamiento de la ley. Dios se restringe a la historia, a sus cánones y se despoja de la divinidad, un autovaciamiento. Esto es muy fuerte, me parece a mí, esto de hacernos cargo que Jesús asume todo, lo cultural, la dependencia, lo religioso, el acatamiento de la ley, ¿no? A veces tenemos como una sensación de que los que somos de Dios, la libertad nos permite a veces no estar o no responder a las leyes culturales. Pero fíjense qué importante esta mirada de Dios que dice, yo me hago un hombre, me hago como los hombres y vivo a su manera, ¿no? Entonces, a veces es interesante el contexto histórico, por qué Dios se encarna en el pueblo judío. La encarnación de Dios en el pueblo judío tiene que ver con un contexto histórico de esa época donde el pueblo judío era el pueblo oprimido, ¿no? Entonces, en este pueblo oprimido, Dios se hace. Si hoy podríamos pensar en esta vivencia del presente, ¿cuáles son los pueblos oprimidos? Si hoy tuviéramos que pensar a Jesús encarnándose, ¿en qué pueblo se encarna? Se encarnaría y se encarna, porque se sigue encarnando en muchos pueblos, ¿no? Entonces, este autovaciamiento de Dios, que también hay una invitación a contemplar esta capacidad de Dios de hacerse uno de nosotros. Y también hacernos la pregunta, ¿cómo estoy yo en este autovaciamiento de lo mío para que Dios pueda hacer en mí su experiencia y en mí pueda transformar la vida para ser como Él, ¿no? Entonces, vuelve a decir el texto, entrar en la escena como siempre. Y fíjense acá una cosa que es de sabiduría. No te preocupes acerca de la exactitud histórica, sino en representar la escena en tu imaginación. Entonces dice, mira el templo con sus pórticos, columnas, altar, sacerdotes y fieles. Escucha el canto de los salmos, huele el aroma del incienso, observa a las personas de la narración y procura entrar en sus mentes y en su corazón. Responde según la inspiración que sientas. Vuelvo a lo mismo, que ya se ha dicho varias veces, no es necesario ser fiel al texto sino precisamente la invitación es a imaginar. ¿Y por qué imaginar? Porque imaginando la escena yo también puedo entrar toda mi persona, no solamente mi razón o mi inteligencia, sino mis sentimientos, mis afectos, pueden entrar en la escena, pueden ser transformados por Dios con este texto bíblico, ¿sí? Entonces, me parece que esto es muy importante, ¿no? Por eso después dice, contempla a María cuando Simón emplea las palabras proféticas, una espada de dolor atravesará tu corazón. Quédate junto a María durante la ceremonia de la presentación, procura sentir los mismos sentimientos que ella. Entonces, en esta presentación, por un lado podemos ver a Jesús y podemos dejarnos presentar, o cómo ha sido, a veces podría ser interesante quienes conocen o han escuchado la historia de su bautismo, como la presentación, cómo hemos sido presentados nosotros a Dios a través de nuestros padres, de nuestros padrinos. Tal vez algunos de ustedes en la presentación fue conocer la palabra de Dios y de grande haberse convertido y haber encontrado a Jesús. Cada uno tiene una experiencia distinta. Lo importante en esto es esta presentación. ¿Quién nos ha presentado a Dios? ¿No? ¿Qué personas fueron las que
las que hicieron que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Y bueno, y al final de este primer texto dice, de vuelta al coloquio, ¿no? Este coloquio que es hablar con las personas, después que hacemos el momento de preparación del preámbulo y los puntos, leemos el texto, después de leer el texto nos vamos haciendo estas preguntas o vamos dejando que el texto vaya pasando por nosotros, y por último un coloquio. El coloquio es este diálogo de amigos, y me parece que esto es lo importante. ¿Con quién de las personas de la Trinidad voy a dialogar? O con la Virgen, con la Madre, voy a dialogar, y tal vez podemos quedarnos, muchas de las que están siguiendo los retiros son mujeres y son madres, por ahí hacer este ejercicio de la presentación de sus propios hijos, ¿no? Qué bonito esto. ¿Quién no ha tenido hijos? ¿A quién hemos presentado al Señor? Porque están como las dos facetas. ¿Quién nos ha presentado a nosotros? ¿Y a quién nosotros hemos presentado? Porque a la larga de la vida tenemos estas dos realidades. Esta sería la presentación en el templo de Jesús. Después viene la segunda, que es la vida en Nazaret, ¿no? Es del texto de Lucas 2, del 39 al 40, 51, 52, que lo tienen en el texto, y acá es de vuelta, pedir al Señor un conocimiento interno, porque por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Fíjense que esto es insistente, y uno dice, ¿por qué insiste tanto? Porque de tanto insistir va entrando dentro nuestro este deseo, y cuando nosotros deseamos, Dios nos concede este deseo. Este segundo texto, que es la vida de Nazaret, recién habíamos visto la presentación. Y ahora es la vida de Nazaret, que sería la vida oculta de Jesús. A mí me gusta mucho esto, y me gusta mucho pensar que Jesús en su vida tuvo, según los relatos, 3-4 años de vida pública. Y tuvo aproximadamente 30 años de vida oculta. Entonces es interesante pensar que Dios, para hacerse uno de nosotros, para tomar la carne humana y para ser hombre como nosotros, se tomó 30 años de vida oculta. Y esto también nos puede ayudar, porque muchas cosas de nuestra vida y mucho de lo que acontece en nuestra vida es oculto. No se hace propaganda. Ahora pónganle que en este tiempo de las redes sociales muchas cosas de las que hacemos quedan en evidencia porque uno las publica en las redes sociales. Pero la vida de todos los días de cada uno de nosotros pasa desde la vida oculta. Y es importante rezar con esto, que en última instancia es rezar con aquello que no hace ruido, con aquello que no se ve, con aquello que no se conoce. Fíjense que es interesante, yo me voy tomando los puntos porque entiendo que el texto de la palabra y las reflexiones la leen ustedes, y hay que dejar que el texto inspire a cada uno. Fíjense que dice, imagínate aquel pueblito de Nazaret, ¿no? Entonces, bueno, imagínate dónde vivió Jesús, cuál habrá sido el pueblo, la sencillez del pueblo. Jesús, uno más del pueblo, porque en esa época que él era niño y adolescente y joven, nadie tenía referencia de su vida pública. María había vivido el anuncio, la encarnación, había vivido el nacimiento de Jesús, y había sido fuerte la presentación del niño en el templo y el encuentro con Simeón. Pero después de eso, silencio, no pasa más nada. Pareciera que este niño tiene un pedido de Dios. Dios le ha dicho a la Virgen que este niño es el Salvador del mundo, pero no hay ningún signo externo que diga de este Jesús, ¿no? Me imagino cómo habrá sido esa vida cotidiana, los diálogos con la Virgen y con San José en los primeros años en esta vida en Nazaret, y después cuando la Virgen queda sola, ese diálogo con Jesús. Entonces podemos imaginarnos Jesús aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, aprendiendo a relacionarse con los demás, y la Virgen y San José presente en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, cómo esto cotidiano, esto que no se ve, esto que no es público, va transformando y va haciendo a Jesús a un estilo del pueblo judío, ¿no? Dicen que, o la expresión es que Jesús
es muy cumplidor de la ley. Después, cuando empiece en la vida pública, va a empezar a marcar aquellas cosas de la ley que en vez de liberar al hombre, lo esclavizan. Pero no es que Jesús va en contra de la ley, lo que Jesús va a hacer es, hay parte de las leyes y hay parte de las propuestas que en vez de liberarnos, nos esclavizan. Y también hoy Jesús nos invita a esto. De nuestra vivencia de la fe, de nuestra vivencia de nuestra religión, ¿qué es aquello que me da libertad y qué es aquello que me oprime? Y algunas cosas nos oprimen porque nosotros nos dejamos oprimir o porque ponemos leyes que no son las leyes de Cristo, sino leyes humanas que las hemos ido instalando en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, contemplar los signos a través de los cuales Jesús va descubriendo en su vida cotidiana la misión, contemplar especialmente a la gente, las relaciones humanas que establece, con quién habrá jugado Jesús, con quién habrá hablado Jesús, cómo habrá sido su andar desde el lugar de trabajo de San José a la casa, cómo habrá sido sus gestos, sus diálogos con la Virgen, toda su ternura, su cuidado de la vida, seguramente lo aprendió de la Virgen. Qué lindo es pensar esto, ¿no? Un Jesús que se mueve como uno entre el pueblo y que comparte. Habrá, si depende del pueblo y si era pueblo chico, habrá ido a buscar el agua, habrá ido a buscar el pan a otros lugares. Bueno, esta cotidianidad, ¿no? Y fíjense, todo esto, imaginarlo, pensar cómo lo vivió Jesús y después decir, ¿qué me dice? ¿Qué luz me entrega a mí para la vida cotidiana? ¿Sí? Fíjense que a veces se nos hace muy difícil en la vida cotidiana asumir que eso también es parte de lo que Dios nos va pidiendo, ¿no? A veces dice por ahí lavar los platos, limpiar la casa, cuidar todo lo que se hace, cuidar las plantas, hacer los mandados. Son cosas muy sencillas que nadie las ve, pero que eso también nos va haciendo parecidos a Jesús, ¿no? Entonces, esto que a veces no tiene valor, esto que a veces lo tengo que hacer porque no pude optar por hacer otra cosa, también tienen sentido cuando lo ponemos en Dios. Y acá también me parece que sería bueno ofrecer y entregar a Dios esto que en la vida a veces no lo pude elegir, pero que tengo que hacerme cargo de poder vivirlo, ¿no? Entonces, fíjense que el texto en el preámbulo y punto dice al principio que esta historia del hombre que vuelve a su casa y encuentra todo desordenado y la mujer le dice, bueno, ya que vos dijiste que yo no hago nada en la casa, fíjate lo que hago y no se ve, ¿no? Y bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo, como a veces un desaliento por aquellas cosas que no se ven. Y por otro lado también es importante lo otro, elegir algunas cosas a hacer que no se ven, pero que son solamente vistas a los ojos de Dios. Y que Dios nos regala decir, esto que estoy haciendo con tanta sencillez, con tanto cariño, con tanto amor, que tal vez nadie sepa que lo estoy haciendo, el que lo sabe es Dios. Y por Él y a Él le entrego todo esto que estoy haciendo. ¿Qué cambia en esto? El sentido de lo que estoy viviendo. No es lo mismo cuando yo hago algo porque me toca o porque estoy obligada o porque no tengo otra opción, que eso mismo que lo tengo por obligación, le doy un sentido y es, Jesús, a vos te lo entrego. Jesús, con vos voy a hacer esto. Jesús, con vos camino en esto cotidiano, ¿no? Y después al final la última planteo es, contempla a Jesús en su vida oculta, qué siente, qué piensa durante este periodo de su vida, ¿no? Nosotros conocemos mucho la vida pública, porque es lo que quedó escrito, pero de esta vida oculta no hay nada escrito, o muy poquitas cosas, ¿no? Y estas poquitas cosas nos hacen pensar que Dios también vive y muchas veces Dios se presenta en el anonimato o en el silencio, ¿no? Y a veces nosotros muy preocupados por lo público, muy preocupados por lo que se ve, por lo que se escucha, por lo que se expone, perdemos esta capacidad de encontrar a Dios en la vida oculta. Porque muchas veces para encontrarlo hay que estar en esta vida oculta, que no es vida oculta encerrados, sino vida oculta con aquello que no sale a la luz o no es público,
pero porque no sea público no significa que Dios no esté presente. Entonces, qué bonito es en este texto poder rezar nuestra vida cotidiana. Por eso, fíjense, los ejercicios en la vida cotidiana viene a tener este sentido, ¿no? En lo de todos los días, Dios se hace presente. Leyendo un libro hace poco sobre formación permanente en la vida religiosa, decía que la formación permanente es aquello que Dios nos va transformando en todos los momentos del día. Lo que pasa es que a veces no nos hacemos conscientes que Dios nos va transformando en todos los momentos del día y se nos pasan muchas gracias de Dios. Entonces, pedir este conocimiento interno de Dios para poder estar más atento y poder descubrir en lo de todos los días la presencia de Dios. Bueno, después dice al final de esto, también la adolescencia de Jesús fue vida oculta, ¿no? Entonces dice, Jesús es joven idealista, va creciendo en sabiduría delante de Dios y de los hombres, aprende de la ley, de la tradición, la ley y de los profetas, aprende como cualquier otro joven. ¿Cómo te imaginas su vida de todos los días? ¿Cómo habrá sido el día de Jesús? Y si se animan, imaginemos un día de Jesús, día entre semana, donde tendrá que haber ido a trabajar con San José, y el día de Jesús, cuando tenían que el sábado ir a la sinagoga, escuchar la palabra, cómo él habrá mirado y habrá conocido las leyes y las estructuras de su pueblo. Y como joven, porque nos imaginamos que esa edad de los 18 hasta los 30, Jesús también vivió en vida oculta. Y todo ese tiempo, toda la fuerza interna que habrá tenido, todo este deseo de transformar el mundo, todo este deseo de cambiar su realidad para que fuera una realidad más justa y más fraterna, más cercana, toda esta preparación le permitió después, cuando salió a la vida pública y empezó a predicar, tener esa fuerza que los mismos judíos van a decir, ¿de dónde saca esta autoridad? ¿No? Entonces la autoridad la saca desde Dios, pero también de este haber rumiado, haber profundizado, haber trabajado desde el silencio todo esto, ¿no? A veces nos pasa a nosotros que siempre cuando vemos alguna situación de injusticia, algo que no nos gusta, ya queremos enseguida poner palabras, ya queremos hacer justicia. Bueno, como pueblo a veces también queremos muchas veces hacer justicia por mano propia. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La espera, que no es una espera pasiva, una espera paciente, buscando el momento oportuno de decir las cosas, el momento oportuno para decir lo que hay que decir y no callar, pero también primero pasar por el corazón y preparar este tiempo y estas palabras, ¿no? También en nuestra vida nos puede pasar. Y al final, en este texto aparece el coloquio de vuelta. Hay que buscar con cuál de las personas queremos dialogar en este coloquio en función de lo que ha salido en el texto y dejar que este coloquio sea un coloquio de cercanía, ¿no? ¿Qué le podemos pedir? O le podemos pedir esto que pedimos al principio, mayor conocimiento, no cansarnos de esto, mayor conocimiento para más amarte y seguirte. Cuanto más te conozco, más te amo, cuanto más te amo, más me entrego. Esta sería como la dinámica que tenemos que ir pidiendo. Y el tercer texto de esta semana viene el bautismo de Jesús. De vuelta, lo que tenemos que pedir, otra vez la petición es la misma, para que darle gracias a Dios y pedirle conocimiento interno para más amarlo y más seguirlo. El texto bíblico es de Mateo, es el bautismo de Jesús. Tenemos dos textos que podemos tomar, uno u otro, eso lo pueden preparar antes, cuál de los dos les resulta más a usted. Y después de eso viene, bueno, el preámbulo y los puntos, ¿no? Fíjense que acá en el preámbulo, voy a leer un poquito, dice, esta contemplación está propuesta como telón de fondo de la elección que tendrás que hacer durante los ejercicios espirituales. Se busca que te sientas, al igual que Jesús, confirmado, impulsado y enviado a la misión. El pasaje muestra a Jesús dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, a elegir la elección del Padre. El camino que va a emprender es el querido por Dios y el Padre le confirma en su misión. Este es mi hijo, mi elegido. Y acá también ponernos en la escena,
imaginarnos que vamos caminando con Jesús, que nos dejamos bautizar por Juan y que podemos sentir esta confirmación de Dios. Este es mi hijo muy querido, esta es mi hija muy querida. Y esto parece sencillo decirlo, pero en nuestra vida personal muchas veces se nos hace muy difícil confirmar que Dios me dice, eres mi hija, mi elegida, ¿no? Muchas veces nosotros nos miramos mucho desde lo que nos falta, desde el pecado, de los errores, y esta es una confirmación. Dios dice, tú eres mi hijo muy amado. Si Jesús es el hijo amado, nosotros también estamos llamados a ser hijos amados de Dios, hijas amadas de Dios. Qué hermosa posibilidad de meditación. Y fíjense, esto tenemos que dejar que Dios nos lo diga. Por eso esta actitud contemplativa. Dejarme decir por Dios que me ama. Y qué difícil a veces es dejarnos amar por Dios. Siempre estamos en la expectativa de nosotros amar, de nosotros decir, de nosotros hacer. Y Jesús nos dice, quiero confirmarte. ¿Y para qué confirmarme? Para impulsarme y enviarme a la misión. Y acá no hay que apurarse. Los ejercicios espirituales, de alguna manera a lo largo de todos los ejercicios espirituales, Dios nos va a confirmar en una misión. Entonces acá después lo van a ver más adelante, puede haber tres alternativas. Una es confirmarme lo que estoy haciendo, impulsarme hacia adelante con una nueva mirada de la misión que tengo. Puede ser que Dios me esté llamando a una nueva misión y tengo que descubrir dónde es y cuál es esa nueva misión. O puede pedirme que reforme mi forma de vida. Venía viviendo de esta manera, venía rezando de esta manera, venía sirviendo de esta manera, y Dios a través de los ejercicios me muestra que hay otro modo de estar en el mundo diferente al que estaba hasta ahora. Porque el que estaba hasta ahora estaba mal, no. Porque la gracia de Dios, esta confirmación, tú eres mi hijo muy amado, me invita a un nuevo modo de estar en el mundo. Entonces, el bautismo de Jesús lo que nos tiene que ayudar es a darnos cuenta de esta posibilidad y de este elemento, ¿no? Sobre todo este elemento. Eres mi hijo amado. Eres mi hija amada. Y fíjense que, bueno, de vuelta propone recrear la escena y la imaginación. Ve las personas, escucha lo que dice, mire lo que hace. Ve imaginando las cosas más generales para terminar en los detalles más pequeños. Participa de la escena, esto que yo les decía, imagínense que ustedes están yendo y se dejan bautizar por Juan, o puede ser que me ubique en la ribera del río y no me anime a dejarme bautizar, que sea simplemente un observador. Y en esta posibilidad donde me ubique de acuerdo a la imaginación, después hay que pedir al Señor la gracia de dejarme iluminar, reflectir con esta experiencia. Si yo pude entrar al agua y dejarme bautizar, va a ser una experiencia, o puede ser que simplemente estoy como observador de la escena y observo que otros lo hacen, pero también el Señor puede dar una gracia, no es que yo tengo que obligar a mi imaginación a entrar al río con Jesús, ¿no? Fíjense que en esto, como dejar que la palabra me vaya llevando, ¿no? Bueno, acá dice, colócate tú también para ser bautizado. Pedir al Señor la gracia de poder dejarte bautizar. Pero a veces puede ser que haya impedimentos que no me permitan en este momento este paso. Bueno, tranquilo, dejamos que la imaginación nos lleve por donde está, ¿no? Entonces, bueno, acá fíjense, si puedo entrar al bautismo, dejarme imaginativamente bautizar por Jesús. ¿Qué me dice Él en ese momento? ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo me purifica? ¿De qué cosas me invita y me purifica el Señor? Y me dice, bueno, este pasado ya está en la misericordia, ya está en el amor de Dios, caminemos hacia adelante. Bueno, ¿cómo nos renace? ¿Cómo volvemos a renacer en este bautismo? Podemos por ahí algunos retomar la imagen o las anécdotas o la historia que tengo de mi bautismo. ¿Quiénes me llevaron a ser bautizados? ¿Cuándo fui bautizado? Bueno, hay detalles a veces de nuestro bautismo que nuestros padres nos han contado que son muy bonitos.
algunas experiencias de entrega, que bueno, a veces porque no tuve una dificultad y el embarazo venía complicado, nuestras mamás o nuestros padres nos entregaron a Jesús de una manera especial, y ese compromiso de Dios o esa entrega de Dios después se transformó en algo diferente en mi vida, o me enteré de grande que Dios había entregado, que mis padres me habían entregado a Jesús, que ya me habían consagrado de una manera a Jesús. Bueno, hay relatos muy bonitos, entonces no pasemos de largo estos relatos del encuentro de Jesús en mi vida desde el bautismo, ¿no? Después dice, bueno, aplicar los sentidos, esto es muy importante. Todos los sentidos tienen que estar afectados en este momento de oración, ¿no? Esta contemplación. Y pedir la gracia. A veces nosotros estamos muy acostumbrados al oído, que me parece muy bien, porque con el oído escuchamos y la palabra nos transforma. Estamos muy acostumbrados a mirar, pero no estamos tan acostumbrados a dejar que el olfato, el gusto y el tacto sean también afectados por los textos bíblicos, ¿no? Entonces, qué lindo es pensar esto, ¿no? Si toco el agua, imaginarme el agua si está fría, si está tibia, si es verano, si es invierno, si la gente está con mucha ropa, con poca ropa. ¿Y todo esto para qué? No solamente para perderme en la imaginación, sino para que mi imaginación se vaya transformando también con las cosas de Dios, ¿no? Le decía la otra semana, nuestra imaginación es rapidísima para pensar un montón de cosas y a veces es un elemento que no purificamos. Purificamos todo lo demás y la imaginación no. Entonces, bueno, la invitación es a purificar la imaginación. Así como imaginamos cosas no tan buenas, poder imaginar la belleza de Dios y la belleza de su palabra, ¿no? Entonces, animarnos a eso. Bueno, renueva tu bautismo, renueva tu fe, tu consagración, tu misión. Deja que el Señor te confirme a ti también. ¿En qué me quiere confirmar Dios? ¿Cómo estoy dispuesta a dejarme confirmar por Dios? ¿Y qué te dice la palabra del Padre? ¿De qué forma te sientes enviado a una misión y a qué misión te descubres enviado? Acá una cosa importante es, no hay que forzar este envío. A veces nos puede pasar que queremos que ya saber qué es lo que Dios quiere para mí. Hablando con unas personas me decían, pero yo todavía no puedo saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Bueno, si todavía no está claro, anda registrando en tu cuaderno qué cosas Dios te va mostrando. Porque no es que, yo siempre digo, la presencia de Dios en nuestra vida no anula nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros afectos, nuestra psicología. En el contexto, en lo que soy y en lo que tengo, en ese contexto va Dios a hablar. A veces hay personas que Dios claramente le muestra un camino. Pongo un ejemplo. En mi caso, en un momento Dios me confirmó que me llamaba a la vida consagrada, y cuando Dios me confirmó que me llamaba a la vida consagrada, confiada en su amor, hice el paso. Entonces es una confirmación, pero no es que hoy me levanté o anoche en el sueño Dios me dijo tenés que ser consagrada. Me fue preparando el corazón lentamente a través de muchas experiencias distintas en mi vida, trabajando, estudiando, fue como suscitando en el corazón esta opción, hasta que en un momento uno tiene que dar una opción y tiene que dar un paso definitivo. O en el caso de los que son casados, ustedes fueron haciendo todo un proceso y en un momento confirmaron con el sacramento del matrimonio esa vocación o esa opción o esa misión. Pero hay otras misiones, no es que Dios pide una sola misión, hay otras misiones. Y en este momento de tu vida tenés que preguntarle al Señor cuál es la misión que hoy Él te envía. Pero posiblemente la respuesta no te la dé al final de esta oración del bautismo de Jesús. Pero seguramente te ha ido mostrando a lo largo de este tiempo de ejercicios algunas intuiciones. Si son muy variadas y muy diversas, después habrá que ir viendo de estas intuiciones o de estas emociones que el Señor te va dando, a partir de ahí ir viendo cómo Dios te va llamando. Pero también Dios va preparando este encuentro o esta misión. Entonces, si aparece, anotarlo. Si no aparece,
anotar las intuiciones. Esto yo la semana pasada no se los dije, pero se los digo ahora, sé que mi padre Fabián se lo estaba diciendo. Es muy importante hacer una anotación. Al final de la oración hay que hacer la anotación de la oración. No se anota la oración. Lo que se anota al final es cómo estuvo la oración, qué sentimientos, qué pensamientos prevalecieron en la oración. Después, ¿cómo estuve? Consolado, desconsolado. ¿Qué motivo puede haber sucedido que estuve consolado o desconsolado? Estuve muy distraído. Bueno, anotamos que estuvo muy distraído. No tenemos que buscar las razones de la distracción, sino que estuve distraído. Y Dios sigue haciendo independientemente de lo que a nosotros nos haya pasado. Esto es fundamental. En esta hora de oración, aunque yo no haya podido seguir punto a punto cada cosa de la que está escrita y me haya ido por otro lado, Dios sigue actuando, porque lo que Dios necesita de nosotros es nuestra disponibilidad para el encuentro con Él, no nuestra obligación de cumplir con todos los pasos. Esto es una guía para aquellas personas que necesitan como una orientación en el camino, para no volarnos e irnos en cualquier cosa y terminarnos rezando. Pero esto no significa que Dios no me puede llevar por otro camino, ¿sí? Entonces, bueno, en esta semana seguimos con la vida de Jesús y así como la semana anterior vimos la encarnación, el nacimiento y la huida, en esta semana vemos la vida, la presentación en el templo, la vida oculta de Jesús, la vida en Nazaret y el bautismo. El bautismo ya va preparando a Jesús para la próxima, que va a ser ya la presentación o la salida a la vida pública, ¿no? Como que estas 2 semanas hemos tenido todo lo que es vida oculta de Jesús y ahora vamos a pasar a la vida pública de Jesús. Entonces, seguir gustando esto. Bueno, le vuelvo a recordar que son 3 oraciones y la cuarta es la repetición de una de esas 3. ¿Cuál? Eso lo eligen ustedes de acuerdo a lo que ha inspirado. Volvemos a lo mismo. Si me dio mucho consuelo, a veces puede ser la oración que más consuelo me dio la que repita, o puede ser la que estuve muy distraída. Y lo importante de esta repetición es qué novedad de lo que ya recé vuelve a aparecer. Fíjense que los textos evangélicos y el Evangelio y la Biblia tiene muchos años y siempre hay una palabra nueva que nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una que se va encarnando y me va transformando en el presente. Entonces, este mismo texto leído hace 2 meses atrás puede dar un sentido distinto al presente. Lo que Dios nos pide es la disponibilidad para este encuentro con Él y esta capacidad de dejar que Él obre. Recuerdo, es tiempo de contemplación, más pasividad de nuestra inteligencia y de nuestra razón y más acción de nuestros sentidos y de dejarnos transformar por Dios. Quiera Dios que el Señor les regale una linda semana de contemplación, que puedan disfrutar de estos textos y que estos textos le puedan ir transformando lo cotidiano de nuestra vida. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que supo acompañar, que supo estar al lado de Jesús, que le enseñó a ser tierno, cercano, observador, cariñoso, que le enseñó a tocar a las personas, porque seguramente aprendió de la Virgen esta cercanía, esta presencia tan delicada, que ella nos regale esta misma delicadeza para poder encontrar en el texto lo que Él nos quiere regalar. Le decimos a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Piadosísima Madre de la Merced, ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos conceda una hermosa semana llena de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.